Vamos a continuar ahora con el factor S, el cual era smoke, humo, aunque luego veremos que lo vamos a relacionar directamente con R-track, que es el flujo de gases del incendio, ¿vale? Porque el humo va a ser la parte visual de los gases productos del incendio y el flujo de estos pues van a ser la dirección que estos van a tomar, la velocidad que estos van a tomar, el régimen. Realmente la mayoría de los factores están interrelacionados. Hemos hablado ya sobre los flujos y también, por lo tanto, hemos hablado de los flujos de gases, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de darle un vistazo a cómo las condiciones de aperturas pueden modificar este flujo de gases. Vale, aquí en este caso vamos a estudiar en este apartado el humo y el flujo de gases. Antes vamos a ver temas sobre la inflamabilidad de los gases y sobre, dependiendo en qué punto nos encontremos dentro del límite inferior, dentro del rango de inflamabilidad, pues los gases van a tener un comportamiento o van a tener otros. Por lo tanto, vamos a hacer una introducción a estos dos apartados del método B-Safe y luego volveremos a retomar este tema para explicar pues cómo podemos establecer una lectura de incendio en función del color del humo, la velocidad, la turbulencia, el régimen, etcétera, ¿vale? Vale, como ya hemos dicho, el humo es inflamable, ¿vale? Y como vamos a verlo para pues, tenerlo presente, ¿vale? Podemos tener una concentración de gases la cual solo necesita una energía de activación. Como hemos visto en el triángulo del fuego, tenemos combustible, tenemos comburente, que es el oxígeno que está en el aire, el humo sería los gases del incendio, visualmente vistos como humo, serían el combustible, el aire, si lo tuviera, sería el comburente, el oxígeno que hay en el aire, y luego necesitamos una energía de activación en un momento dado, ¿vale? Y esto es una muestra de que los gases del incendio son inflamables. En este caso le metemos el tercer elemento que necesita para iniciarse la combustión y se realiza la combustión de los gases. Vale, es un claro ejemplo que los gases de incendio son inflamables. Vale, bueno, vamos con ese suficiente. Vale, dependiendo de dónde nos encontremos dentro del rango de inflamabilidad, vamos a tener una mayor o menor intensidad de esa inflamación de los gases de incendio. Y esto va a depender de dónde se encuentre esa energía de activación. Nosotros tenemos diferenciadas tres fuentes de diferentes tipos. Las fuentes abiertas, quiere decir que la fuente se encuentra abierta mientras el combustible está llenando el recinto. Por lo tanto, en el momento, luego veremos, en el momento que se llega al límite inferior de inflamabilidad, esos gases o ese combustible, puede ser butano, metano o gases productos de la combustión, denominado visualmente como humo. En el momento que estos gases lleguen a su límite inferior de inflamabilidad, se van a inflamar porque la fuente está abierta. Luego tenemos todo tipo de fuente que son las ocultas, lo vamos a ver luego con todo detalle, ¿vale? En este caso, pues el combustible en estado gaseoso, ya vimos que las combustiones se realizan en estado gaseoso, por lo tanto tenemos una distribución perfecta para que se produzca la combustión. Cuando tenemos una fuente que está oculta en un compartimento diferente a donde se está introduciendo el combustible de forma directa, pues se denomina la fuente oculta, ¿vale? Y luego veremos el fenómeno que genera en la inflamación de los gases esta fuente oculta. Y luego tenemos las fuentes intermitentes. Las fuentes intermitentes que, por ejemplo, pueden estar generadas por un timbre, un contacto en un interruptor puede generar una pequeña chispa que podría llegar a ser una fuente de ignición suficiente para que se genere, para que se inicie la combustión. Si tenemos combustible, tenemos comburente y tenemos una energía de activación, tenemos el inicio de la combustión, como ya hemos visto. Vale, vamos a ver, dependiendo de la fuente abierta, ¿vale? Tenemos un gas combustible, en este ejemplo que vamos a ver es butano, el cual se está introduciendo y tenemos un punto constante de energía, ¿vale? Es una chispa, pero es constante, ¿vale? Por lo tanto, la fuente se considera que es abierta y constante. En este caso, ¿cuándo se va a inflamar? Pues se va a inflamar cuando llegue al límite inferior de inflamabilidad. Recordamos, bueno, os lo digo, el rango de inflamabilidad va desde el límite inferior de inflamabilidad hasta el límite superior de inflamabilidad, pero tenemos un punto que es la mezcla ideal, que es el punto donde la combustión se generaría con mayor energía exotérmica.
¿vale? Por lo tanto, contra más cerca estemos de esta mezcla ideal, mayor será la intensidad del incendio y contra más alejado, menor será. Y si estamos fuera de rango, no se podrá realizar la combustión. En este caso, cuando tenemos una llama o un foco abierto, ¿vale? En el momento que lleguemos al límite inferior de inflamabilidad, la llama, los gases, combustionarán. Vamos a ver el vídeo y vais a ver que la intensidad es baja. La intensidad, ¿vale? Aquí os explico. Se está saliendo gas, ¿vale? Se está llenando esto de gas butano y tenemos una llama, un foco abierto. En el momento que esto llegue al límite inferior de inflamabilidad un poquito más, se inflamará, ¿vale? Y la intensidad, como ya os adelanto, va a ser baja, ¿vale? Si fijáis, esta es una combustión que se produce en una mezcla con gas butano en el límite inferior de inflamabilidad, ¿vale? Vais a ver las diferencias con otros escenarios, ¿vale? Como veis, la inflamación, se produce una combustión, sí, porque tenemos los tres conceptos para que se introduzca una inflamación, pero la intensidad es la mínima en este caso posible. Vale, vamos a ver otros ejemplos. Vale, pasamos. Fuentes ocultas, ¿vale? Aquí va a haber mayor riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el gas va a entrar, ¿vale? Llamémoslo humo, llamémosle butano, llamémosle lo que queramos. Y aquí se va a acumular, ¿vale? Aquí se va a realizar una proporción y aquí se va a colar parte de esa proporción. Por lo tanto, aquí combustionará estos gases cuando este llegue al límite inferior de inflamabilidad. Pero en este otro recipiente tendremos mayor concentración de gases combustibles, ¿vale? Por lo tanto, se producirá el siguiente efecto que vamos a ver. Habrá una parte, la que está donde está el foco de forma continua, oculto. En esta parte, digamos que la combustión se realizará en el límite inferior de inflamabilidad y según vaya progresando la combustión, porque la combustión, luego una vez que se inicia la combustión, entra el concepto de reacción en cadena, ¿vale? La energía que desprende el incendio moviliza otras partículas, radicales libres y entonces el incendio se continúa, ¿vale? Entonces, cuando el incendio llega a esta otra zona donde hay mayor concentración en este caso, gas combustible, pues la intensidad del incendio de esos gases es mayor. Vale, vamos a ver el ejemplo. Vale, con el acuario. Vale, aquí tenemos un plástico, ¿vale? Que como veis está simulando un foco oculto, continuo, pero oculto, ¿vale? En este caso tenemos un plástico con una pequeña, o sea, está junto al cristal de delante, pero separado un poquito, ¿vale? Porque aquí se está produciendo una salida de gas, aquí se va a acumular el gas en todo este espacio y se va a filtrar un poco en ese recinto de ahí. Este recinto de aquí se va a inflamar en el límite inferior de inflamabilidad, pero cuando la reacción, la combustión progrese, en este caso pasará a este otro escenario y el porcentaje en este caso, de gas butano es mayor que el que hay aquí dentro. Por lo tanto, la combustión en este caso va a ser mayor porque va a estar más cerca de la mezcla ideal. Vale, vemos que ya se empieza a realizar la combustión. Fijaros, aquí ya se ha realizado la combustión. La combustión avanza hacia una zona donde hay mayor concentración. Y es ahí donde se produce un incendio con mayor intensidad porque estamos más cerca del límite inferior de inflamabilidad. Vale, vamos a verlo otra vez si queréis. Vale, fijaros que aquí ya se empieza a realizar la combustión, pero en el límite inferior de inflamabilidad, y cuando llega aquí se hace más intensa. Vale, vamos a seguir viendo cosas. Vale, y luego tenemos la llama intermitente, ¿vale? Que esto es como jugar a la ruleta rusa. Realmente, cuando esta se inicia, aquí puede haber una concentración que esté dentro o fuera de rango, y una vez que esté dentro de rango puede estar más cerca de la mezcla ideal o más lejos. Por lo tanto, en función de cómo esté el escenario, se realizará la combustión de una forma u otra. En este caso, ¿vale? Bueno, esta es una llama intermitente y una energía de activación. En este caso vamos a poner un ejemplo en el que la mezcla se encuentra más cerca de la mezcla ideal, ¿vale? No llegamos a la mezcla ideal porque es un dispositivo que no queremos estropear, por lo tanto tratamos de no llegar a la mezcla ideal para que no sufra el aparato de ensayo, pero en este caso sí que hemos llegado un poco más a la mezcla ideal, más que nada para que veáis
la diferencia. Podría ser que la chispa se encendiera y estuviésemos fuera de rango incluso, o estuviésemos en el límite inferior de inflamabilidad, ¿vale? Pero en este caso hemos puesto el ejemplo de cerca, no la mezcla ideal, pero cerca de la mezcla ideal. Vale, como veis, la intensidad de la combustión va a ser muy diferente, dependiendo de dónde estemos dentro del rango. Vale, pues este sería aquí digamos que hemos cargado esto de gas, ¿vale? Hasta un punto que hemos considerado que estamos cerca de la mezcla y hemos encendido una chispa, una fuente intermitente en un momento dado. Y esto ha provocado pues una combustión mucho más intensa que las otras porque simplemente está más cerca de la mezcla ideal dentro del rango. Vale, seguimos. Vale, luego tenemos otro posible escenario, ¿vale? Que tengamos, en este caso, bueno, va a ser el backdraft, ¿vale? Pero, bueno, en este caso no estamos viendo los fenómenos asociados al incendio, pero vamos a verlo porque es interesante. Vale, entonces nosotros estamos en un escenario que nos encontramos fuera del rango de inflamabilidad, es decir, los gases están saturados, nos falta comburente, nos falta oxígeno del aire, ¿vale? Para que se realice. Y como nos falta, porque están saturados, no se realiza la combustión. Por ese motivo, hasta que no encuentra una apertura, ¿vale? Y ya encuentra en esa apertura cuando salen los gases, cuando sale el gas combustible y se premezcla en esa primera zona con aire que contiene oxígeno, es ahí donde se empieza a producir la combustión. Luego tiene la combustión tiene una reacción en cadena que la combustión progresa a través del combustible, también los gases se expanden y remueven el gas combustible con la entrada de aire fresco, provocando en esta manera la inflamación. En este caso veremos que al haber mucho gas, porque estamos saturados, estamos fuera, en este caso, del límite superior de inflamabilidad, cuando vaya encontrando diferentes zonas con diferentes intensidades, cuando se vaya mezclando, mejor dicho, el combustible con el aire, a medida que vayamos llegando a concentraciones más cerca de la mezcla ideal, pues la inflamación va creciendo, la intensidad del incendio va creciendo. Vale, vamos a ver el experimento en el cual nosotros, ahora os explico cómo lo desarrollamos. Nosotros hemos cargado este espacio de gas butano por encima de su límite superior de inflamabilidad. ¿Vale? Esto estaría cerrado en un principio. Encendemos esta chispa, pero que es constante, encendemos y no se prende, no se enciende, ¿vale? No se enciende los gases que hay aquí, ¿por qué? Porque estamos estamos fuera, del límite superior de inflamabilidad, fuera de rango. Cuando nosotros abrimos y generamos una entrada de aire fresco y una salida de gas combustible, llegará un momento en el que se producirá esa mezcla necesaria en proporción de combustible comburente para que para que se inflame, ¿vale? Esto va a estar constantemente encendido. En este caso hay una propagación del calor por convección, ¿vale? Aunque no se vea, hay un hilito de calor que asciende, ¿vale? Los gases combustibles que se están calentando pero no están en estado de poderse inflamar, generan esa propagación del calor hasta que veamos un punto donde se va a iniciar la combustión. A veces se genera un poco más fuera, a veces se genera un poquito más dentro, pero generalmente es en esta zona donde empieza la combustión. El gas combustible sale, el aire con oxígeno entra, se genera en una mezcla, dependiendo de las circunstancias, pues se genera un poco más adelante, un poco más atrás, pero la inflamación, como vais a ver, va a ser en la parte de fuera, ¿vale? En función cómo salga este gas saturado hacia el exterior y se mezcle con el oxígeno del aire, ¿vale? Aquí se ha iniciado una combustión pobre porque estamos en el límite superior de inflamabilidad, entrando dentro del rango porque ha entrado aire fresco, pero en unas proporciones todavía poco ricas para que se produzca una buena combustión, ¿vale? A medida que los gases van saliendo y va entrando aire, se va produciendo una mezcla más rica que va produciendo una mayor intensidad en la combustión. Y además también los gases cuando se inflaman se expanden, ¿vale? Son muy susceptibles a los aumentos de temperatura y remueven, empujan, por decirlo así, todos los gases que hay dentro, en este caso del acuario, de ese espacio. Y cuando ya van saliendo los gases y se van mezclando, tienen temperatura, la reacción se ha iniciado y por lo tanto se mantiene, se produce
una inflamación de mayor intensidad, ¿vale? En función de cuanto más gases incendiados salgan hacia el exterior, ¿vale? Llegando a intensidades bastante altas, ¿vale? Porque tenemos mucho gas. Vale, este sería un poco el fenómeno del backdraft. Si os fijáis, en el interior las condiciones no son tan violentas como en el exterior. Sí que es cierto que a medida que el gas combustible se vaya consumiendo y vaya entrando aire fresco, se va a producir aquí una combustión, pero en este caso la mayor intensidad de esta inflamación de los gases se va a producir en la parte de fuera, ¿vale? Cuando los gases se mezclan con el aire. ¿Vale? Y aquí se van consumiendo, pero a medida, pero sobre todo fuera, Vale, pues nada, hemos visto la inflamabilidad de los gases de incendio en función de su foco, el foco que va a activar dicha inflamación. Vamos a ver, para que tengamos claro un poco lo que pasa en un incendio. Nosotros tenemos un foco primario, ¿vale? Que va a generar un gas que por convención se va a instalar en las partes altas de dicho edificio, ¿vale? Cuando los gases se calientan, tienen menos densidad, mayor flotabilidad y se van acumulando en la parte alta, ¿vale? Los gases, a medida que se alejan del incendio, se enfrían más rápidamente, son muy susceptibles a los cambios de temperatura, ¿vale? Y se van acumulando, ¿vale? Si un gas ocupa un espacio y se enfría y ocupa menor espacio, estamos aumentando la concentración de ese gas que en un principio no tiene las condiciones de combustionar, ¿vale? Por las condiciones que tenga el incendio, pero que a medida que se van concentrando pueden llegar a tener estar dentro del rango, ¿vale? La mezcla de gases productos de la combustión puede entrar dentro del rango según se va concentrando, ¿vale? Aquí hay un fuerte flujo de transmisión del calor por convención, como vemos, y los gases se van acumulando y se van concentrando a medida que esto va pasando, ¿vale? Los gases, aunque pierden temperatura cuando se alejan del foco, pero existen flujos convectivos de transmisión del calor que va calentando los gases. Por lo tanto, los gases se van a ir acumulando según vaya el incendio evolucionando, y estos gases van a provocar un calor radiante, ¿vale? En un incendio hay mucha diferencia de temperatura entre las partes altas y las partes bajas. Arriba podemos llegar a 700, 800 o hasta más grados centígrados, y abajo, por ejemplo, tener 60, 50 grados centígrados, ¿vale? Hay mucha diferencia en la parte alta y la parte baja, ¿vale? Cuando los gases se encuentran a temperaturas importantes, empiezan a irradiar calor. Otra fuente de propagación, como ya hemos visto, es la radiación, ¿vale? Que se transmite a través del aire. En este caso, pues ese calor va precalentando los materiales combustibles que no están combustionados hasta que llegan a pirolizar, ¿vale? Se descomponen los materiales combustibles sólidos en gases inflamables, ¿vale? Lo que se denomina pirólisis. Vale, entonces en este caso, voy a borrar un poco aquí. ¿Qué sucede aparte de todo este proceso que estamos diciendo? Pues que los gases se van filtrando, ¿vale? Se van filtrando por donde pueden. Pues cableado de la luz, cableado del aire acondicionado, de los tubos, etcétera, ¿vale? Va encontrando sitios y se va enfriando, ¿vale? Pero se va depositando. El aire frío en un principio es menos reactivo, pero por otra parte genera una mejor premezcla con el aire que se encuentra en esos habitáculos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando el aire se premezcla es mucho más peligroso que cuando el aire simplemente se mezcla. O sea, los combustibles con el comburente se premezclan, la reacción es más violenta, ¿vale? Porque los gases están perfectamente premezclados con el oxígeno, ¿vale? Entonces los gases, cuando se van enfriando, pues tienen esa mejor mezcla con el aire, ¿vale? Por eso podemos llegar a zonas ocultas, ¿vale? En el cual tenemos gases premezclados con el oxígeno, que sí que es cierto que se van enfriando, pero bueno, la temperatura puede llegar a ser suficiente porque el incendio va progresando, se alcanzan muchas temperaturas y al final la temperatura puede ser, se genera una premezcla más ideal, y como adquiere la temperatura, pues se puede producir lo que se llama una explosión de gases, de incendio, ¿vale? Que es otro fenómeno diferente al backdraft, ¿vale? Que está motivado un poco por ese gas que va viajando por los conductos, por diferentes espacios en un incendio, se van acumulando, ese enfriamiento de los gases genera una premezcla,
Una vez que tenemos la premezcla, esta se puede iniciar con una fuente de ignición o se puede calentar con la inercia térmica del incendio, etcétera, y producir una explosión de gases, ¿vale? Que puede ser más violenta o que es más violenta que el backdraft, si se realiza en condiciones. Vale, esto para que veamos los humos, el flujo de gases, hacia dónde se dirige y los riesgos que tenemos. Bueno, aquí simplemente vemos capas, ¿vale? Aquí arriba los gases están saturados, ¿vale? Se van acumulando. Cuando el incendio ya progresa con forma importante y las llamas tocan el colchón de gases, se producen los rollovers o frameovers, en los cuales se produce ahí una zona de interfase entre lo que es el combustible saturado y lo que es el comburente, en este caso muy pobre, porque ya el incendio ha consumido bastante, y se produce esa inflamación en esa zona de interfase, que luego, como los gases cuando se inflaman entran en una reacción en cadena, ¿vale? La combustión, cuando empieza a combustionarse, puede generarse una inflamación de los gases en mayor volumen, aunque los gases estén saturados, estos se remueven y bueno, se puede provocar la inflamación, bueno, se provoca la inflamación de los gases de incendio en su totalidad. ¿Vale? Siempre necesitamos ventilación, pero una vez que el incendio se desarrolla y empezamos a tener las primeras llamas en el colchón de gases, digamos que el riesgo es muy alto de que el colchón de gases se inflame. Vale, vamos a ver un experimento en el cual se ve cómo... Vale, vamos a parar y explicar. Vale, aquí tenemos una fuga de gas, ¿vale? Que está simulando un incendio, y tenemos diferentes espacios. Ya vimos el efecto chimenea, las zonas con menos presión, con más presión, hacia dónde va a ir el incendio, donde tenga menos resistencia, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que quiero que veáis es cómo los gases pueden estar saturados en un momento dado y no inflamarse, y cuando salgan al exterior, inflamarse. ¿Por qué? Porque los gases aquí están calientes, pero están saturados, y cuando llegan a esta apertura están calientes y entran dentro de rango, ¿vale? Pero sin embargo hay una discontinuidad, esto puede producirse, esto se produce, ¿vale? Vale, como hemos dicho, los gases van a llevar el flujo en función de las condiciones que tengamos en el escenario, ¿vale? Y como vemos, a ver, aquí por ejemplo, aquí tenemos que los gases se han inflamado y aquí tenemos una discontinuidad, ¿vale? Aquí los gases tienen temperatura pero están saturados, ¿vale? Y aquí, sin embargo, los gases bajan su concentración, por lo tanto entran dentro del rango, tienen la temperatura suficiente para que se inflamen y tienen el oxígeno que hay en el exterior, ¿vale? Por lo tanto se inflaman, para que veáis un poco cómo puede haber un incendio el que tenga discontinuidad en la inflamación de los gases en función de si encontramos o no aire fresco que contiene oxígeno, ¿no? Bueno, simplemente para que veáis el experimento. ¿Vale? Los gases van a arder donde tengan la mezcla, los tres componentes, ¿vale? Combustible, comburente o oxígeno. Vale, seguimos con el vídeo. Donde va encontrando oxígeno, porque ahora mismo hemos cambiado el flujo, ¿vale? Porque ahora la salida más fácil para los gases es esta de aquí, y aquí por lo tanto está entrando el oxígeno, ¿vale? Porque el incendio genera una presión negativa que absorbe el oxígeno que se pueda encontrar en cada momento.